Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el estudio técnico organizacional. Vamos a abordar una de las partes más ingenieriles de el estudio técnico, que tiene que ver con el análisis de procesos. El análisis de procesos es una de las herramientas más útiles en la parte de evaluación de proyectos logísticos, dado que nos va a permitir el análisis de procesos, nos va a permitir definir varios elementos necesarios. Por ejemplo, el número de personas que vamos a ocupar, las materias primas, los activos fijos como maquinaria, equipo y algunos utensilios como herramientas. Bueno, recuerden que el estudio técnico lo que busca es determinar la factibilidad técnica de nuestro proyecto, pero también el monto de inversión, parte del monto de inversión que tiene que ver con la operación de nuestro proyecto. En este caso, entonces, bueno, pues vamos a arrancar con la parte de este análisis de procesos que forma parte del estudio técnico organizacional, que como sabemos es un estudio que incluye además la definición de la localización, del tamaño del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, lo que voy a presentar aquí son cuatro opciones para analizar el proceso de transformación de su propuesta de proyecto, con el cual vamos a poder mapear cómo se van a llevar a cabo los procesos dentro de la organización que ustedes están planteando y los requerimientos que vamos a ocupar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a considerar que el conocer cómo funcionan los procesos es una parte fundamental de nuestro proyecto. ¿Cuál es el proceso general para producir ese bien o ese servicio que vamos a poner a disposición de nuestros clientes? Para ello, bueno, pues vamos a considerar algunos ejemplos. ¿Sale? Miren, vamos a tomar el caso, por ejemplo, de las empresas que nos ofertan comida rápida, como las hamburguesas. Cada empresa que ofrece hamburguesas, Burger King, Cars Junior, etcétera, etcétera, nos ofrecen distintas propuestas de valor. Para que ellos entreguen esa propuesta de valor, deben de llevar a cabo ciertos procesos al interior de la organización. La forma en que lleven a cabo su proceso va a determinar ciertos costos, ¿sale? Si tenemos un proceso que opera con desperdicios, con mermas, con demoras, los costos suelen ser más altos. Y esos costos o los absorbemos castigando nuestra utilidad o los cargamos al consumidor final haciendo que nuestro producto tenga un precio mayor y de esa manera pues vamos a ser menos competitivos porque recuerden que entre más costoso sea el artículo a veces es más difícil que lo consuman, digo a veces, pero particularmente el análisis de procesos lo que nos va a permitir es tener procesos que sean eficientes para no desperdiciar los recursos que generalmente son escasos, ¿no? Como se están dando cuenta, no precisamente las diapositivas que estoy presentando es para que ustedes estudien pues estos procesos y se complementen con lo que en este momento les estoy comentando. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tomar estos cuatro puntos para el caso de las hamburguesas. Al montar el proceso para producir las hamburguesas, es preciso considerar muchos factores. Por ejemplo, los costos de las materias primas. En el momento en que nosotros hacemos un análisis de los materiales que vamos a ocupar, pues vamos a ver cuáles son las materias primas o los insumos o los componentes
que requerimos para entregar nuestra propuesta de valor. Los costos asociados a la preparación de las hamburguesas y el costo de tomar la orden, por ejemplo, son algunos de los puntos que van a afectar la estructura de costo de nuestro proceso. Pero bueno, vamos a verlo desde una forma general. Un proceso se refiere a una parte de cualquier organización que toma ciertos insumos o entradas, los inputs de nuestro proceso. Y a través de ciertas funciones, tareas, actividades, vamos a transformar estos inputs en ciertos outputs, ciertas salidas. El modelo de caja negra no enfatiza propiamente en cuáles son las actividades a través de las cuales transformamos estos insumos en salidas. Particularmente para una empresa que nos vende hamburguesas, pues los insumos es la carne, el queso, los vegetales, el pan. Todos esos son insumos que a partir de la cocción, de untar mayonesa, de rebanar, etcétera, etcétera, vamos transformando esos insumos en un producto terminado que sería la hamburguesa, acompañada de aditamentos, acompañada de un espacio para consumir los alimentos. Eso es nuestra salida. Y el proceso es justamente cómo vamos a transformar. Entonces lo que vamos a analizar aquí es justamente esos procesos de transformación que nos permitan entregar un producto o un servicio. ¿Sale? Esto es una representación general de un proceso. Pero ya siendo más específicos, por ejemplo, para una ensambladora de automóviles, pues tenemos que van a entrar a nuestra línea de producción, los insumos, pues son miles, a veces tal vez millones de piezas que van a ingresar a nuestra línea de producción y que a través de un conjunto coordinado de actividades se van a transformar en un automóvil o en un producto final. ¿Sale? Pues ese modelo, ese esquema de caja negra se va a replicar, por ejemplo, para quien prepara hamburguesas. Vamos a tener ciertas entradas que van a ser, pues, les decía hace rato, la carne, el pan, la harina para las papas, los mismos empaques es parte de las entradas. Los envases para las bebidas son insumos. Y los operadores, los trabajadores, lo que van haciendo es, por ejemplo, cociendo la carne, aderezar el pan, rebanar los vegetales y los van ensamblando. Sale hasta que al final nos ponen, por ejemplo, nuestra cajita XX, ¿no? Entonces, pues básicamente podemos representar cualquier proceso como un modelo de caja negra. Obviamente ustedes en sus proyectos que están diseñando pues tienen productos y servicios diferentes, ¿no? Hay quien está trabajando zapatitos de bebé y tienen un proceso específico, hay quienes van a trabajar paneles solares, pero, y que también es diferente, pero que al final modelarlo como un proceso de caja negra, como un modelo de caja negra nos va a permitir manejarlo por igual, un conjunto de insumos, actividades de transformación hasta un producto final. ¿Sale? El proceso, pues básicamente, muchos de los productos que ustedes van a ofertar son propiamente servicios. No, por ejemplo, un hospital, un despacho contable, una consultoría de transporte, pues no es un producto tangible. Sin embargo, también podemos considerar que hay ciertos insumos. Por ejemplo, en un hospital, el equipamiento especializado, las enfermeras, los técnicos, se combinan con ciertos insumos, que en este caso el paciente y la enfermedad y los bichos que portan son los insumos, y que se va transformando pues, mediante la administración de medicamentos, de cuidados, en algunos casos mediante una operación en un quirófano y se transforma pues, para entregar un servicio que a veces va acompañado de productos como los medicamentos, los
alimentos, cuando una persona enferma se tiene que internar en un hospital, pues no solamente es la atención médica, también son insumos como pues medicamentos, alimentos. Entonces un servicio generalmente va acompañado de algunos productos, incluso los productos van acompañados de servicios. ¿Sale? Una línea aérea es otro ejemplo de una organización de servicios, donde pues parte del equipamiento que necesita son aviones, las terminales, control, tripulación de vuelo, cuadrillas en tierra, personal de reservaciones, combustibles, el combustible es un insumo, y lo que te vende, lo que consumes durante el avión, incluso algunas revistas, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente también un servicio lo podemos ver como un modelo de caja negra. Bueno, la primera herramienta que podemos ocupar para el análisis de procesos, pues es un diagrama de flujo de procesos. ¿Sale? Es un punto de partida. Podemos comenzar a analizar nuestros procesos mediante este tipo de diagramas. En estos diagramas las tareas se representan en forma de rectángulos, ¿sale? Los flujos son flechas, y el almacenamiento de bienes o de artículos se manejan mediante triángulos invertidos. O sea, básicamente tenemos tres elementos gráficos para representar el diagrama, ¿sale? A veces los flujos que pasan por un proceso se dirigen en distintos sentidos, dependiendo de las condiciones propias de la empresa. Los puntos de decisión son representados como un diamante o como un rombo, donde podemos tener diferentes flujos que salen. Básicamente un rombo es una toma de decisión que debemos de hacer, y la toma de decisión se puede traducir en sí y en no. Entonces, si decidimos sí hacerlo, por ejemplo, necesitamos mandar mercancía de Ciudad de México a Nuevo León, ¿sale? Y entonces es un pedido urgente y tenemos como varias opciones. Podemos mandar autotransporte carretero o podemos mandar en avión. Y entonces una de las preguntas en este proceso sería, bueno, la mercancía, el valor de la mercancía vale y permite costear un vuelo por avión, que es más caro. Y la pregunta si es sí, pues bueno, ok, podemos hacer un presupuesto o revisar alternativas de vuelos. Si la respuesta es no, bueno, pues entonces nos vamos a revisar alternativas de autotransporte carretero. Entonces, en este caso, pues es una decisión. Y pues de esa manera vamos a ir construyendo nuestro diagrama de flujo de proceso, dependiendo pues obviamente de el proceso en particular. Decíamos, las tareas son representadas con rectángulos, los almacenes con triángulos invertidos, los rombos son toma de decisión y las líneas son flujos de materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso donde la primera decisión es el proyecto que estamos trabajando se aprueba. En caso de que sí se apruebe, pues vamos a la etapa 1, que podría ser, por ejemplo, si perdón, la evaluación de proyectos que estamos haciendo, la primera pregunta sería, ¿tenemos un proyecto en mente, una idea de proyecto? Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una ideación del proyecto, por ejemplo, a través del modelo Canvas, ¿sale? Si esa ideación de proyecto ya tenemos los 9 elementos del modelo Canvas, podemos pasar a el estudio de mercado. Si no lo tenemos, por ejemplo, podríamos regresar a la formulación de una idea de proyecto o una idea de negocio. Pero si ya tenemos la idea suficientemente estructurada mediante un modelo Canvas, pues podemos pasar al estudio de mercado. Si el estudio de mercado está completo, pues podemos continuar al estudio técnico. Si no está completo el estudio de mercado, pues me tengo que regresar en un bucle o en una retroalimentación que no debe durar mucho tiempo, al menos en esta materia ya pasó el estudio de mercado. De ahí me puedo ir al estudio técnico. Si el estudio técnico no está completo, no puedo seguir al estudio legal.
O si no tengo el estudio legal y el estudio técnico, no puedo seguir el estudio financiero, ¿sale? Este sería un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso. Ahora bien, en ocasiones resulta muy útil dividir el diagrama en varias bandas horizontales y verticales para definir las etapas del proceso y las personas que están involucradas en este proceso. Por ejemplo, tomen el caso de una máquina tragamonedas, disculpen, estamos en un casino, ya saben que ahorita en México se está abriendo mucho esta parte de los casinos. Bueno, aquí viene el funcionamiento, ustedes les pediría que revisaran el funcionamiento de una máquina tragamonedas, aquí lo desglosa, pero bueno, yo me salto a la parte del diagrama de flujo de procesos, donde el punto de partida es una tarea, por eso está en forma de rectángulo, donde nos dice introduce la moneda. Tenemos el caso pues, de una máquina en Estados Unidos, por eso lo manejamos en dólares, y jalamos la palanca, ¿no? Es la primera actividad. Metemos la moneda, jalamos la palanca y la cuestión es, ¿ganaste? Pues si ganaste, entonces nos vamos para acá. Si perdiste, pues aquí nada más es binario, sí o no. Perdiste, entonces tú decides, ¿vuelves a jugar? Si vuelves a jugar, te regresas en un bucle y le vuelves a meter moneda. Si decides no, pues te retiras, ¿sale? Este es como el ciclo básico cuando pierdes. Ahora, cuando ganas, activas el pago, ¿sale? Entonces, pagas, bueno, la máquina debe de pagar, en este caso, esto lo hace el usuario, por eso tenemos aquí una línea horizontal donde esta actividad la está realizando el usuario y esta actividad se está realizando al interior de la máquina tragamonedas. Si activamos el pago, bueno, ya pagamos las ganancias y le regresamos le damos las ganancias al usuario y el usuario decide si vuelve a jugar y se gasta todo lo que ganó o se retira, ¿no? Pero además, pues tenemos que ir, por ejemplo, para poder hacer el pago, ojo en esto, tenemos que pues ir a donde es el receptáculo, pues es el almacén de las monedas de donde se va a obtener el pago, ¿ok? Por eso aquí tenemos una línea donde hay una decisión. Está lleno el receptáculo de los pagos. Aquí debemos de considerar que estas máquinas funcionan de una manera tal en la que se va acumulando, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo no haya habido ganadores, pues se va acumulando lo que le llaman el receptáculo de pagos. Cuando es mucho, pues entonces trasladamos las monedas al receptáculo de pagos. Si no está lleno, si está lleno, pues nos vamos al receptáculo de ganancias para la empresa, ¿no? O sea, aquí las máquinas tragamonedas, una parte la van a dar en el premio, pero otra parte va a ser la ganancia. Todos los casinos tienen ganancias y no, pues no podrían operar. Entonces aquí tenemos dos almacenes, ¿ok? Bueno, veamos un ejercicio. Ustedes van a tener que hacer un ejercicio en el cual hagan un diagrama de flujo de una procesadora de pescado para la materia prima pescado. O sea, imagínense que tenemos una procesadora de pescado donde las actividades que se van a desarrollar son las siguientes. El pescado fresco de un lago cercano, recibido en botes, es recibido en botes y se descarga. Inicialmente el pescado es lavado, es pesado y llevado al almacén intermedio en recipientes llenos de hielo para mantener la cadena de frío, ¿no? Entonces, pues nos llega los botes con pescado de un lago cercano, llegan a la empacadora y entonces nosotros vamos a lavar el pescado, a pesarlo y lo vamos a llevar al almacén intermedio. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo? Bueno, aquí tenemos que después de ser lavado lavado, pesado y llevado al almacén intermedio, el pescado es fileteado, lo que significa que la parte del filete
Se separa por corte del resto del pescado. La piel es separada y se realiza una limpieza detallada, llamada desbaste. Posteriormente se procede a otro lavado y a una inspección final de control de calidad. El pescado es envasado y almacenado, de acuerdo a dos posibilidades, en un cuarto frío o es congelado y almacenado para la conservación de congelados, en espera de su carga, transporte y distribución a los clientes. O sea, la caja negra está definida aquí, ¿de acuerdo? Sobre esta caja negra, nosotros, más bien ustedes, van a hacer un diagrama de flujo de proceso, ¿ok? Esta es nuestra actividad. Bueno, dentro de la actividad, este es el primer ejercicio que ustedes van a hacer. Van a trazar un diagrama de flujo de proceso para el proceso de la empacadora de pescado. ¿Ok? En esta diapositiva tenemos definidos cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Ok, les voy a dar otro ejemplo para ayudarlos en este punto. ¿Sale? Tenemos que esta empresa toma pedidos de 7 de la mañana a 7 de la noche. El gerente de esta empresa quiere analizar el proceso y se necesita un diagrama de flujo de proceso. Se requieren 3 pasos para enviar el pedido de un cliente. El primer paso es tomar el pedido del cliente. El segundo paso es surtirlo. Y a continuación se debe empacar el pedido para enviarlo. Wally promete que todo pedido colocado será enviado al día siguiente. Esto significa que las operaciones de surtir y de empacar deben terminar todos los pedidos antes de irse a casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos el diagrama de flujo de procesos donde el cliente, digamos, tenemos un almacén, o sea, una pila, imagínense una pila de pedidos del cliente, y entonces el primer paso es tomar el pedido del cliente, después los pedidos de clientes ya están ahí en espera de que sean atendidos, se surten estos pedidos y se quedan ahí en espera de que se puedan pasar a la siguiente etapa, que son empacar los pedidos y después tenerlos en espera de ser transportados, ¿no? Este sería un diagrama muy básico, pero que nos permite ir definiendo las tareas que lleva a cabo pues ese proceso. Un ejemplo más detallado es, por ejemplo, en un despacho contable, un servicio es dar cumplimiento con alguna obligación fiscal, por ejemplo, una declaración anual ahorita que estamos en la época. Es un servicio puntual que responde a la necesidad de un cliente que puede ser flotante, que requiere cumplir con una obligación determinada, por ejemplo, su declaración anual. Se necesita cumplir con la obligación del fisco y entregar una constancia de cumplimiento. ¿Sale? ¿Qué se hace en el despacho contable? Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, más bien, este es un caso real, un mapeo que se hizo para un despacho contable, en el cual tenemos 3 involucrados. Uno es el usuario o cliente, otra es la contadora en jefe y un auxiliar contable. Y entonces el usuario contacta al despacho, el auxiliar contable brinda información y entonces dice, bueno, sí, lo podemos hacer, venga con la contadora, a tal hora la atiende y entonces se lleva a cabo una entrevista. La entrevista, la contadora le dice, bueno, sabes que te vamos a cobrar tanto y aquí hay una toma de decisiones. ¿Se acuerda contratar el servicio? No, bueno, pues adiós. Sí, entonces el cliente tiene que entregar la información requerida, cubrir con el 50% del costo del servicio y entonces entramos a un análisis de verificar la situación fiscal del usuario. La situación fiscal está en regla, no, pues ni modo, tu usuario te vas a tener que ir a regularizar tu situación. Si está en regla,
se hace el cumplimiento de la obligación. Es un proceso que hace el auxiliar contable. ¿Sale? Esta es una supervisión que hace la contadora, verifica que el cumplimiento sea correcto, entrega la constancia de cumplimiento al usuario y el usuario cubre con el resto del monto del servicio. Y ahí tenemos un diagrama de flujo de proceso de un servicio muy básico. Ahora bien, cuando tenemos un proceso más detallado, ¿no? Por ejemplo, una contabilidad, una nómina, pues aquí tenemos incluso varias fases. La fase de negociación, la fase del proceso contable, el cumplimiento de la obligación y el cierre. ¿Qué se necesitan hacer? Aquí vienen todas las actividades que se tendrían que hacer, el responsable, la información requerida y el equipo y la duración. Esta matriz, que es una matriz indispensable para trazar el diagrama, es algo que ustedes tienen que hacer en sus proyectos, jóvenes. Tienen que definir cuáles son las grandes etapas para cumplir con el producto o servicio y esas etapas o subprocesos dividirlos en actividades muy básicas. Esas actividades tienen un responsable, tienen insumos requeridos, por ejemplo, los insumos de información, equipos y tiempo. Y con eso nosotros vamos a poder ir sacando pues, cuántos operadores, cuántos contadores, cuántos auxiliares vamos a necesitar, cuántas computadoras, cuántos servicios y el tiempo estimado de entrega. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, continuamos. Negociación, aquí tenemos otro proceso, negociación, el proceso contable y el cumplimiento de la obligación. Vienen todas las actividades que se tienen que desarrollar, los responsables, los insumos, la información y el tiempo. Y de esta manera vamos a poder definir cuál es la capacidad que podemos tener, capacidad de operación. ¿Ok? Claro, esto lleva tiempo de conocer nuestro proceso. Otra herramienta, bueno, perdón, antes de eso tenemos un segundo ejercicio. La óptica de descuento puede surtir casi todas sus recetas más o menos en una hora. La gerencia está analizando los procesos de la óptica. En la actualidad, una persona ha sido asignada a cada una de las tareas que se presentan a continuación. El optometrista asigna la tarea B, toma una hora para comer y los demás empleados trabajan durante una jornada corrida. Bueno, esta forma de operar de la óptica se traduce en estas 5 actividades. Recibir y registrar al paciente, que le toma 2 minutos y medio. El optometrista hace un examen de la vista que le toma 25 minutos y necesita al paciente. Se elige una montura, lentes, armazón, se tarda 20 minutos, se necesita el paciente. Se produce el lente, el proceso puede manejar 6 pares de lentes al mismo tiempo y tarda 1 hora. Y el ajuste final tarda 5 minutos. ¿Sale? Esas son las actividades que se llevan a cabo, son 5 actividades. El ejercicio que ustedes tienen que resolver dice, el gerente quiere calcular lo siguiente para la jornada detallista típica de 10 horas, de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cuál es la producción máxima? Es decir, ¿cuántos lentes podemos producir para usuarios concretos en un día? Suponiendo que todos los pacientes requieren lentes y nadie nos rechace. Si añadiéramos a otra persona, ¿cuál sería el lugar lógico para operar? Estamos pensando en una persona, en un trabajador, ¿sale? Y vamos a hacer una gráfica de procesos, ¿sale? La gráfica de procesos nos permite ver los costos ocultos del proceso para regularizar la situación. Bueno, aquí ya estamos hablando de otra
de otro caso, ¿sale? Entonces hasta aquí llevamos 2 ejercicios. Los primeros son diagrama de flujo de procesos. Aquí vamos a tener gráficas de proceso. Las gráficas de proceso tienen más símbolos, tienen 5 símbolos. Los círculos son para operación, las flechas para transporte, los rombos son inspección, las D son retrasos o demora, los triángulos invertidos son almacenaje. ¿Ok? En estos diagramas vamos a poner pues las operaciones, es cualquier transformación que se va a llevar a cabo en la materia prima previo a otra operación, a un transporte, a una inspección o a un almacenamiento. Básicamente la operación le agrega valor a nuestra materia prima. El transporte ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman parte de una operación o inspección. La inspección, bueno, aquí es cuando tenemos que supervisar que la materia prima está bien procesada, que cumple con estándares de calidad, etcétera, etcétera, y se puede aceptar o se puede rechazar. Si se acepta, sigue el flujo, si no se acepta, se regresa a un bucle. La demora es cuando tenemos que esperar, por ejemplo, tenemos demora cuando vamos al banco y antes de que nos atienda el cajero estamos formados, ahí tenemos una demora. Cuando ya tenemos surtido un pedido, pero está en la zona de embarque esperando a que llegue la unidad de transporte, ahí tenemos otra demora. ¿Sale? El almacenamiento, bueno, pues puede ser un almacenamiento intermedio sin necesidad de ocupar propiamente un lugar dentro del almacén, sino sitios de almacenamiento temporal, o puede ser almacenamiento prolongado, ¿ok? O podemos tener una actividad combinada en el cual, por ejemplo, podamos tener transporte y operación. Esto sería que mientras estamos transportando el insumo, también le estamos agregando una especie de valor. En este caso, bueno, lo que hacemos, por ejemplo, al ingresar un pedido, estamos realizando una operación. Verificar que se cumple con una tolerancia permitida en dimensiones, por ejemplo, pues esa es una inspección. Se da de alta un ingreso, pues es una operación. Se emite una etiqueta para ponerle al producto, es una operación. Los documentos se mandan a un depósito, es un transporte. Se verifica físicamente el estado de la mercancía, es una inspección. Colocar una etiqueta es una operación. Mover a control de calidad, podemos tener una demora esperando a que llegue el personal y luego lo transporte. Se verifica la calidad, es una inspección al contenedor por cliente interno, es decir, uno de nuestros operadores lo mueve. Puede ser bueno, aquí estamos señalando que es una operación combinada que implica operación, demora y transporte. Y traslado interno, pues es transporte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en nuestro proyecto? Pues hacer una lista de las actividades necesarias y definir cuáles de ellas son operación, cuáles son retrasos o demoras, cuál es transporte y dónde tenemos inspección. La forma de hacer, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del diagrama donde estamos definiendo el ítem de la actividad. Dice, para la preparación de alimentos, ir por condimentos. Es una operación de transporte y nos está llevando este tiempo, 28 segundos. Llevar los condimentos a la mesa de trabajo, también es transporte. Entonces, vamos por los condimentos, nos transportamos, llevamos esos condimentos a la mesa de trabajo. Aquí está el tiempo. Vaciamos todos los ingredientes en un recipiente. Esta es una operación, lleva este tiempo. Mezclamos los ingredientes, es una operación diferente. Una operación es vaciar, la otra es revolver. Nos lleva 2 minutos 57 segundos. Ir por las bolsas y etiquetas y llevarlas a mesa de trabajo. Llenar pesas de bolsas. Sellar la bolsa, son operaciones. Etiquetar la bolsa.
poner caducidad, acomodar las bolsas en una caja, transportar las bolsas al almacén y almacenarlas hasta la venta. Algo así podríamos hacer, por ejemplo, para la fabricación de calzado de bebé. Pues tendríamos que ver cómo se lleva todo el proceso. Aquí ustedes pueden ver que estamos teniendo operaciones, transporte y almacenamiento. Este formato que les dejo en la carpeta compartida en el material de apoyo nos va a permitir hacer un concentrado de todo nuestro proceso. Sale, aquí tenemos de 1 a 20 actividades. Y sobre este formato es que van a resolver el siguiente ejercicio. Un proceso de producción de café. Aquí viene la lista de las actividades. Sale. Tenemos las primeras 3, las siguientes 4 y tenemos 7 puntos. Aquí viene definida en qué consiste. Ustedes me van a hacer una gráfica de proceso como la que tenemos aquí, ¿sale? O sea, al final tenemos que llenar estas matrices para presentar un diagrama como estos, donde las 7 actividades que yo les establecí, ustedes me van a señalar en este diagrama, esta gráfica de procesos, ocupando este formato, cómo se lleva a cabo el proceso de producción de café. Y entonces ya tenemos 3 ejercicios para resolver. Por último, los diagramas de operación de procesos. Pues el diagrama de operación de procesos indica las operaciones, inspecciones en un determinado proceso, desde la toma de materia prima hasta el empaque de producto terminado. Y aquí pues, estamos viendo el flujo de procesos desde la materia prima que es el árbol hasta el producto terminado. ¿Sale? Entonces tenemos, por ejemplo, que en estos diagramas es fundamental el tiempo y los materiales que se ocupan. Vamos a tomar un ejemplo. Para elaborar el diagrama de esta clase se utilizan 2 símbolos. Un círculo pequeño para representar una operación y un cuadrado que nos representa una inspección. ¿Sale? Cada diagrama, vale la pena recordar, cada diagrama tiene su simbología particular. Estamos viendo aquí 4 tipos de diagramas. Entonces, aquí en esta herramienta tenemos cada componente o cada elemento de nuestro producto final tiene una columna específica, ¿sale? Que se va a ir ensamblando en un producto terminado. El diagrama une los símbolos con líneas rectas, las cuales son verticales, indican la secuencia del proceso de arriba para abajo y se entroncan con las primeras, ¿sale? Que incluye material o ensambles que van entrando. Aquí tengo un ejemplo de diagrama de operación para válvulas hidráulicas. La válvula hidráulica está conformada por una manija, una tuerca, una válvula, un vástago, un tapón y el cuerpo de la válvula. Si esto ustedes lo llevan a su proyecto, por ejemplo, un zapato de bebé, se me ocurre que pues uno de los componentes sería la suela, otro componente podría ser la plantilla, otro componente podría ser las tiras o bandas elásticas para ajustar el zapato, adornos, etcétera, etcétera. Cada componente se va a llevar un proceso de fabricación y al final se va a ir ensamblando. Por ejemplo, la manija lleva a cabo operaciones de fundición, limpiar y rebabear y pintar. Y lo que estamos estableciendo aquí, jóvenes, pues es el tiempo que nos va a llevar, ¿sale? La tuerca lleva 2 operaciones, tornear y limpiar. La válvula lleva más operaciones, fundición, limpiar, fresar
fresar los costados y luego fresar la ranura. Y aquí vienen los tiempos. Los vástagos, solamente una barra en bruto y se van ensamblando. Por ejemplo, el vástago se une con la válvula y eso nos da un componente que después se agrega al tapón, ¿sale? Y nos da un subensamble que se agrega al cuerpo de la válvula para después agregarle el cuerpo y al final la manija. Esta es la secuencia en que se va ensamblando nuestro producto, ¿sale? El diagrama de operaciones, como les decía, tiene esta estructura. Cada columna es un componente y la columna principal, pues es el ensamble central que al final nos va a dar nuestro producto terminado. Tenemos aquí otro ejemplo de barniz, tapa, base. Este es el componente fundamental. Estos son los subensambles y al final se monta el producto final. Entonces ustedes van a tener el último ejercicio. Es un componente que tiene 3 elementos: el eje, la moldura de plástico y el pernete. ¿Sale? Aquí están ilustrados los 3 componentes: eje, la moldura de plástico y el pernete. Y entonces, las operaciones requeridas para el eje, que es el elemento central, están establecidas aquí junto con sus tiempos. Son 9 operaciones. Las operaciones requeridas para la moldura de plástico aquí están establecidas. Recuerden que tenemos solo 2 elementos, ¿sale? Tenemos un círculo pequeño que representa una operación y un cuadrado que representa una inspección, ¿sale? Entonces aquí dense cuenta que tenemos solo operaciones, al final la inspección, ¿ok? Aquí tenemos operaciones con inspección, ¿sale? Y ustedes aquí ustedes tendrán que definir cuáles son operaciones y si hubiera inspección, que aquí no lo está diciendo claramente. Al final hay una inspección, aquí hay una inspección y eso se representa con círculo o con cuadrado. Regreso al componente, tenemos eje, moldura de plástico y pernete. Estas son las operaciones para el eje, estas son las operaciones para la moldura de plástico y estas son las operaciones para el pernete. Solo tenemos ingresarlo, ¿ok? La referencia básica para consultar más información y otros ejemplos es el libro de Chase y Jacobs, Administración de Operaciones y Producción y Cadena de Suministro. En este enlace pueden consultar el PDF o buscar otras referencias. Entonces, en esta actividad, ustedes me van a subir un PDF donde vengan los 4 diagramas para cada uno de los casos que están reportados en este video. Esos diagramas tienen que ser conforme a lo que aquí se está explicando. La presentación se sube como parte de los materiales de apoyo y por el momento sería todo, jóvenes. Suerte y quedo atento a cualquier duda que tengan. Que tengan una buena tarde, jóvenes, y estamos en comunicación.